enfrentan maestros de la CETEC y policías en Guerrero. Docentes condicionan la liberación de retenidos. Banjico recorta su previsión de crecimiento para México. El rango de crecimiento esperado para 2015 lo estamos revisando de uno entre 3 y 4% a uno entre 2.5 y 3.5%. Y para el año 2016 estamos revisándolo de un crecimiento de entre 3.2 y 4.2 a uno entre 2.9 y 3.9%. Petróleos Mexicanos anuncia recorte de personal y pospone proyectos de exploración en aguas profundas. El presidente Enrique Peña Nieto destaca confianza en México. El que adviertan ustedes este escenario promisorio y alentador a partir de varias razones. El crecimiento que México promete tener de ahora hacia adelante, de las reformas estructurales que sin duda están creando una nueva plataforma para el crecimiento económico de nuestro país. Eurogrupo recibe solicitud de Grecia para extender 6 meses el programa de rescate económico. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la mesa del primer café en este jueves 19 de febrero. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las mañanas. Ana María Salazar, Raimundo Rivapalacio, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gusto estar con ustedes en esta mesa. Bueno, pues les vamos a decir que hace unos cuantos minutos el gobierno alemán rechazó la propuesta de Grecia para la extensión de un programa de crédito dentro de la eurozona. Grecia y los financieros internacionales estaban esperando que con este compromiso griego se pueda llegar a una estabilización, pero ya estamos viendo que Alemania está en la línea dura, no es sorpresa, y le dice a Grecia no aceptamos esto, y como Alemania es realmente la que toca el pandero dentro de la eurozona, pues su voz es más que una simple opinión o una simple posición. En Chilpancingo, ¿qué crees, Ana María? Volvió a estallar la violencia. No, ¿de veras? Sí, discúlpeme, es algo inusual, insólito, lo entiendo perfectamente, pero ayer maestros secuestraron a 3 empleados de una empresa para utilizarlos como rehenes de canje, pero rehenes de canje por 3 normalistas de Ayotzinapa que habían sido detenidos por la policía porque habían robado un camión repartidor de refrescos. Entonces, para resolver un problema legal de un robo que te detiene, como si cualquiera de nosotros roba y nos agarran en flagrancia. Eso es lo que hace a diario Juan Pablo. O sea, cuando no viene aquí al programa está en su otro trabajo. Bueno, pues todo lo que sucede, las consecuencias. Todo lo que sucede entonces para la liberación, secuestran. Llegó la Policía Federal. Tuvieron un enfrentamiento durante una hora en el centro de Chilpancingo. Hay 8 lesionados. El único lesionado grave, muy grave, es un policía. Entonces, Chilpancingo sigue no Chilpancingo, una zona de Guerrero, que no es todo Guerrero, una zona de Guerrero sigue también con serios problemas. Pero yo insisto, ¿a cuántas semanas estamos del tianguis turístico en Acapulco? Claro, Acapulco, Chilpancingo, sí están en el mismo estado y en el mismo país. Yo me imagino que podría haber un cierto nivel de preocupación para todas las aseguradoras que tienen, que aseguran a personajes que vienen a este tipo de eventos. Está interesante, a ver cómo lo llevan a cabo. Bueno, en el PAI informativo que nos proporciona la agencia Intérita, 28% de los impactos fue ya la entrega del primer informe de la cuenta pública que entrega el Auditor Superior de la Federación sobre el primer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y lo que encontró, entre las muchas cosas que encontró el Auditor Superior de la Federación. Cuando digo muchas cosas, así encuentra cada año muchas cosas, no es un asunto excepcional, pero encontró inconsistencias por 56,000 millones de pesos y daño salerario por más de 90,000 millones de pesos. Entre estas inconsistencias de daño salerario destaca Guerrero, donde encontró
más de 500 millones de pesos que dicen de dónde salió o para dónde fue este dinero del erario público. También algo que está generando pues muchísima reacción es que el SAT condonó 1.123 millones de pesos a un banco y 4 empresas. ¿Por qué se los condonó? Lo que dice la Auditoría Superior de la Federación es que es improcedente este tipo de condonación porque no debía de haber condenado. ¿Tienen la culpa las empresas y el banco? En realidad no, porque hay un programa dentro del SAT que dice, pues regularízate y yo te condono. Entonces se fueron a ese programa y el SAT lo que hace es perdonarles. Aquí la gran crítica es, bueno, si hay de la Auditoría Superior de la Federación, ¿por qué lo hizo si no tenía esa facultad? Si cualquiera de nosotros, por cantidades, en términos, como dicen los matemáticos, de fractal, que es nada, debemos, bueno, nos ponen en las listas, nos acusan. Te empiezan a llegar a tu casa y te dicen que te van a embargar la casa. Bueno, pues ya vemos que es un asunto de dígitos. Si tú tienes más de 8 dígitos de deuda, pues igual te va muy bien con la condonación. Hay condonaciones de deuda desde 5 millones de pesos hasta 900 millones de pesos. Eso es lo que dice el SAT. Estos no son improcedentes. Vamos a ver. Por eso la molestia de los empresarios también con este tipo de información, que están pagando mucho más impuestos desde el año pasado, bueno, y se siente ya este año, pero desde el año pasado, y cuando hay este tipo de información dice, ¿para qué? O sea, ¿para qué portarse bien? Porque los que se portan mal les va mejor. Sí, hay muchas irregularidades. Hay, por ejemplo, irregularidades en la Secretaría de Educación Pública sobre la adquisición de estas laptops que pues, no sirven. Hay miles de laptops chinas, que no sirven, ¿verdad? Bueno, pues vamos, es muy extenso el documento, muy preciso como cada informe de la auditoría y como cada año uno se pregunta ¿y? No va a pasar. ¿A quién le toca lo siguiente? ¿No? ¿A quién le toca el tema del castigo? Y parece que no va a pasar nada. Como no pasa nada. Porque dice la auditoría pues que podría haber denuncias penales, y lo que sabemos que generalmente ese vínculo no lo hay entre la Procuraduría y la Auditoría. No lo hay. 20% de los impactos. El Banco de México recortó ayer su perspectiva de crecimiento. Estás lleno de buenas noticias hoy. Exactamente. Ayer anunció el Banco de México que se va a un intervalo de 2.5 a 3.5% para este 2015. Esta es una reducción importante de 3 a 4% que tenía la expectativa de crecimiento en septiembre del año pasado. Es más o menos cuando establece la perspectiva de crecimiento. Lo que dijo el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, es que cuando se hizo esa valoración en septiembre del 2014, no estaba el entorno económico internacional tan desfavorable para México y para el mundo, pero vamos a acotar cómo se encuentra en este momento. ¿Qué es a lo que se refiere? Bueno, la volatilidad en los tipos de cambio derivado de la guerra de los petroprecios que está, lo que dicen, está impactando en la macroeconomía. ¿De qué está hablando el gobernador o el Banco de México cuando hablan de macroeconomía? En lo que le toca directamente al Banco de México, que es el control de la inflación. Entonces, viene el recorte del gasto público. Eso va a tener un impacto también favorable para el control de la inflación, pero no hay precios de petróleo. El lunes se fue por encima de los $50 la mezcla mexicana. $50 es la mitad de lo que estaba en junio del año pasado, ¿verdad? Y ayer volvió a bajar de los $50. El entorno internacional, decimos en el campo petrolero, ahí ahora tenemos lo de Grecia, que va a generar también reacciones en las bolsas. Hoy en el mundo pues no ayuda para nada las expectativas de crecimiento de México. La Secretaría de Hacienda mantiene su tasa de crecimiento y probablemente entre abril o mayo venga un ajuste por parte de la Secretaría de Hacienda. Ayer esta nota fue tomada también por muchos medios internacionales, le dieron un enfoque también como parte de lo que México está haciendo dentro del esquema internacional petrolero, energético y también económico. 17% de los impactos. Ayer el Instituto Nacional Electoral le dijo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
que no puede repartir las televisiones para que contribuirán a que no queden desconectados millones de mexicanos por el apagón analógico. Y esto tiene que ver con la veda electoral. Sí. Por lo tanto, las televisoras que iban a ser ya entregadas de manera gratuita en el país no van a ser entregadas hasta después de las elecciones. Si es que no se recorta todavía más este programa, porque dentro del ajuste ya había tenido una disminución el número de televisiones. A ver si no se vuelve también un tema electoral en algunos, porque si tú recuerdas en las elecciones pasadas, creo que fue en Baja California, o en uno de esos estados, donde iban a llevar a cabo elecciones y como no habían entregado las televisoras, estaban diciendo que las personas estaban, pues no se podía hacer campaña y era importante que recibieran sus televisoras para que pudieran ver la información de los... es un tema electoral. Sí, claro. O sea, las decisiones electorales es que están utilizando las televisoras para fines políticos. Y bueno, una de las grandes quejas era la marca de la televisión. Mover a México. Mover a México, ¿verdad? Sí. Ahora, 16% de los impactos que tiene que ver con lo de la reducción del crecimiento y con la volatilidad de los mercados petroleros. Es que el director de Pemex, Emilio Lozoya, dijo que el Consejo de Administración, dijo ayer, que el Consejo de Administración que se reunió el viernes de la semana pasada para analizar el recorte de 50,000 millones de pesos a Pemex, que es casi el 50% del recorte del gasto público, sí va a incluir, pese a va a incluir un recorte de personal. No dijo Emilio Lozoya que tanto personal iban a prescindir, pero lo que sí señaló es que el Consejo de Administración le hizo una fuerte recomendación para tratar de evitar el mayor número de despidos. Esto es, por ejemplo, lo que le da mucha atención a los medios mexicanos. Lo que no se le da mucha atención, que me parece que es terriblemente negativo, es que el director de Pemex dice, no nada más que va a haber que el asunto de la inversión en el gas shell, pues realmente se va para otro momento, pero no solo eso, que también hay problemas para las inversiones en aguas profundas. Aunque se establece, y lo que dicen es que las empresas petroleras grandes, que son las que invierten en aguas profundas, pues están pensando en el largo plazo. Pues ayer la prensa extranjera recoge declaraciones del que no están en la prensa mexicana, donde dicen sí, también en aguas profundas va a haber un impacto. ¿Qué es lo que esto significa? Pues que la reforma energética se devaluó. No es nada mucho, más, y mucho. Terriblemente, bueno, para que casi se suspenda lo del gas shell, porque no van a venir, claro, que era donde decían, es que aquí es donde van a venir las empresas medianas y pequeñas, pues se abarató. Se abarató fundamentalmente, hay que decirlo, por la guerra de petroprecios que están manejando Estados Unidos y Arabia Saudita. No, y es que hay que también aclararle al auditorio la forma en que piensan estas grandes empresas petroleras. Ellos piensan en inversiones en donde no van a haber réditos hasta en unos 5 a 10 años. Entonces, para que estén pensando estas empresas o que piense Petróleos Mexicanos que no van a poder, que no va a haber réditos en los siguientes 5 años, o sea, por eso no están dispuestos a invertir en este momento, está muy interesante. Pero yo no sé qué pensaba Emilio Lozoya, que venía diciendo que, que sí, que va y va para adelante, va muy bien, cuando el mejor pozo petrolero para ser explorado en el Golfo de México, en aguas profundas, perdido. Para que fuera rentable, tendría que estar el barril de petróleo en mínimo $70. Bueno, a $100 el barril de petróleo, un superpozo. Sí. A $50, pesos más, pesos menos, pues simplemente es muy complicado que una empresa, por más grande que sea, diga, pues le voy a entrar
con $20 menos del barril de petróleo, del mínimo que necesito para que esto sea redituable, mejor nos esperamos, porque hay otros lugares que ya no tienen ningún problema para que nosotros podamos entrar. 10% de los impactos. Ayer el rector de la UNAM, José Narro, inauguró la Feria del Libro en el Palacio de Minería, y él volvió a hablar algo que ha sido muy consistente desde hace varios años y que yo no sé por qué nadie lo escucha, porque lo que ha dicho sigue generando una división en México, y es que lo que él señala es que hay que atacar los fantasmas sociales, atacarlos de frente. Dice, los fantasmas sociales son la desigualdad, la violencia y la pobreza. Este es el eje en el cual el rector José Narro resume resume la problemática social que se vive en México, la conflictividad social. O sea, desigualdad, pobreza, ¿cuáles son los tres? Y violencia. Y violencia, sí. Desigualdad, este es uno de los países más desiguales del mundo. Bueno, pobreza, tenemos la cuenca del sur, que es la cuenca del descontento, que está en los tres estados más pobres del país, con millones de personas marginadas completamente de toda posibilidad, con niños con desnutrición. En Guerrero, y que hablamos tanto de Guerrero, pues en Guerrero el 15% de la población no terminó la primaria. Ni siquiera hay analfabetas que no pueden leer. Al no poder leer, no pueden ni siquiera tener un trabajo de otra naturaleza, no que sea un salario mínimo, sino que tenga otro tipo de posibilidad. Claro, nos extraña, porque normalmente estamos hablando de la violencia, pero no vemos también causas. Y tiene que ver mucho con desigualdad y tiene que ver mucho con pobreza, que son esta famosa palabra que a nadie nos gusta, son problemas estructurales que no se están atendiendo. Bueno, pues en el ajuste al presupuesto, entre los recortes, va los programas sociales. Entonces, tampoco hay estos atenuantes, estos colchones, porque pues hay cosas que no son tan importantes, ¿verdad? Entonces, que creen que no son tan importantes, pero nosotros, el incremento de la violencia se da también porque el mejor ingrediente para estos detonantes es el hambre. Entonces el estómago es mucho más poderoso que la cabeza, en este caso. Dice el rector, desigualdad, violencia y pobreza. Si mal no recuerdo, debe llevar como 5 años señalándolo. ¿Por qué todavía nadie dice, a lo mejor tiene razón? O sí dicen, sí tiene razón, pero ¿por qué no le entramos a este tema de otra manera, de una forma mucho más creativa? Un plan Marshall para el sur del país. Pero se suponía que eso, que fue el anuncio que hizo el presidente. Pero no fue de desarrollo. Sí, pero no fue un plan Marshall. Lo que hizo fue sobre lo que ya había. Sí. Fue un reempaquetado, aquí lo platicamos, sobre lo que ya había del desarrollo para los planes de oleoductos y gasoductos, ahí generar polos de desarrollo. Es un principio. Pero pues nos tomaron el pelo porque no era un nuevo plan. No. Ni tampoco dijeron, en toda esta zona una región de excepción en todos los sentidos, presupuestales, de inyección. Bueno, pues aquí tenemos ya lo que está diciendo. Y un tema que quedó pendiente, en discusión. El presidente dijo que, aun con todos los recortes que ha habido, no va a afectar estos programas de apoyo. Pues sí se van a afectar, claro que van a seguir afectando. No, la Secretaría de Desarrollo Social es una de las afectadas. No es Pemex, pero es una de las dependencias afectadas. 9% de los impactos, la única noticia positiva. Gracias. El Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, que reúne a varias de las multinacionales asentadas en México, en un evento con el presidente Peña Nieto, dijo que van a invertir para este año $11,000 millones, que es 57% más de lo que invirtieron el año pasado. Entonces es una inyección importante. ¿Tú cómo te explicas eso? O sea, ¿cómo te explicas eso? O sea, no,
¿Por qué la inversión? ¿En qué sentido? No, porque si tú estás escuchando de todo todo el contexto internacional que se ve bastante complicado, también ves que, pues, que Pemex, ya las licitaciones los tuvieron que detener, posponer por algunos años. ¿Y por qué viene la inversión? ¿Por qué viene la inversión? O sea, ¿cuál es la apuesta? O sea, el cuestionamiento es el siguiente. Este fue un anuncio político, no es... tienes un buen tipo de cambio. O sea, cada dólar que metes aquí en México te va a dar más pesos. O sea, y además hay algunas de estas empresas que se están beneficiando del tipo de cambio. Parece una paradoja. Tú traes inversión porque van a generar 56,000 nuevos empleos, 9,000 de ellos directos. Sí. Tú traes este tipo de inversión con dólares. Entonces, tu dólar que hace un año era 12 pesos por cada uno, hoy lo traes en 15.50. Entonces, tú puedes generar más posibilidades en la inversión con menos dinero en dólares. Pero al mismo tiempo, lo que produces, como el tipo de cambio favorece a las exportaciones, tú vas a ganar más dinero vendiendo al exterior dentro del Tratado de Libre Comercio. Entonces, sí tiene mucho sentido que hagan este tipo de inversión, porque no es un asunto altruista. No, tiene que ver negocios, que es como realmente y aquí funcionan estas cosas. También quiere decir que estas empresas están viendo que no les preocupa tanto el tema de seguridad, o ya lo tienen más o menos evaluado, o por lo menos ya lo han incluido en los costos de invertir en México. Este reporte de INEGI, y lo que dice es que, porque habla de todas las empresas que cierran, hace un estudio sobre qué número de empresas cada vez menor puede sobrevivir más de 20 años. Pero en este estudio establece que el tema de la seguridad no es una variable que realmente incida. O sea, sí golpea, pero no en el número general no es algo que incide. Bueno, que le pregunten a todas las empresas. Bueno, claro que son pymes y empresas chiquitas. Pero qué necia eres. Una nota rápidamente que me gustaría comentar. El día de hoy el presidente Barack Obama se va a reunir con más de 60, tanto jefes de Estado como también secretarios de Estado, en la cumbre extremista. El secretario mexicano Miguel Ángel Osorio Chong combate el extremismo. El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong está en Washington y hoy va a dar un posicionamiento por parte de México con respecto al extremismo en el mundo. Así es que nada más ahí para tenerlo en cuenta. ¿Más en el mundo? En el mundo. Okay. Vamos a un corte, regresamos con más aquí al Primer Café. La selva lacandona es una magia. Cuando estás dentro de ella, te da todo el gran conocimiento donde puedas aprender muchas cosas y encontrarte con el árbol sagrado que es la ceiba de todo lo que reina la selva lacandona. En la frontera de México con Guatemala habitan los Hakwinik, o verdaderos hombres, como se llaman a sí mismos los lacandones. Han conservado su forma de vida ancestral, pescando, cazando y cultivando frutas y verduras sin alterar el equilibrio ecológico. Despiertan con el cantar de las aves y nadan en las mismas aguas de los cocodrilos. Luchan todos los días por conservar esta forma de vida. Por eso se han convertido en defensores de su tierra. Combaten varios tipos de depredación: la tala inmoderada, la explotación de maderas preciosas y las invasiones. A ellos se han unido varias organizaciones de la sociedad civil, el gobierno de Chiapas y el Senado de la República. No vamos a permitir más invasiones. Primero, vamos a hacer que se cumpla la ley con respecto a aquellas invasiones que se tienen que desalojar de acá. Un lugar de riqueza biológica y arqueológica invaluable. Un espacio que guarda una de las culturas más arraigadas del país y el más grande pulmón de México. Pero la riqueza de la selva lacandona va más allá. Radica en su gente, su esencia y su forma de hacer de la naturaleza su propia vida. ¿Qué es nuestra casa? ¿Qué es la selva, la lacandona y la reserva de la biosfera Montes Azules? Carla Hernández, Proyecto 40. Una que muestre muchas cosas sobre cultura, ciencia
y pues cosas de esta naturaleza, menos comerciales y más programas de crítica, de opinión sobre asuntos que le concierne a la nación. Entonces yo creo que sería una televisión mucho más inteligente y que se eliminaran o por lo menos se redujeran significativamente las telenovelas y todo ese tipo de programas que realmente no contribuyen de manera adecuada a la formación de la población mexicana. No hay nada que no puedan transformar. Los Restauradores. Viernes 22 horas. Proyecto 40. Este sábado rumbo al acontecimiento más esperado del año y antes que cualquiera, ellos darán su análisis en Farándula 40, rumbo a los premios de la Academia, 21 a 30 horas, Proyecto 40. El INE informa el resultado del monitoreo que realiza la UNAM a los noticiarios en televisión y radio respecto a las precampañas para diputados federales. El porcentaje de tiempo dedicado a cada partido del 10 al 25 de enero en orden de registro fue PAN 20.83, PRI 12.64, PRD 21.64, PT 6.20, Partido Verde 7.11, Movimiento Ciudadano 6.17, Nueva Alianza 5.78, Morena 7.03, Partido Humanista 5.64, Encuentro Social 5.85, Consulta Monitoreo 2015.ine.mx. Ok. Ay, ¿cuántos pendientes? Uf. Y hablando de pendientes, ¿ya recogiste tu credencial para votar? No. ¿Pero cómo puedes andar sin identificación oficial? Además, las elecciones ya están cerca. Hay que votar. Ejerce tu derecho. Hazlo por ti. Hazlo por todos. Ve a recoger tu credencial para votar donde la tramitaste. El último día para hacerlo es el 1 de marzo. Contigo, México es más. Súmate, Instituto Nacional Electoral, INE. No te vayas a cortar, pa. No pasa nada, mija. Oye, por cierto, ¿ya checaste que estés en la lista nominal? ¿Para qué si ni voy a votar? ¿Cómo? Hay que jalar parejo para lograr lo que deseamos. Un país más seguro, con mejores servicios públicos. Así que ve y revisa que estés en la lista nominal. Hazlo por ti, mija. Hazlo por todos. El último día para hacer una aclaración es el 14 de marzo. No lo dejes para el final. Contigo, México es más. Súmate, Instituto Nacional Electoral, INE. Acompaña todos los martes a Adriana Sarur en La Encerrona, donde lo único políticamente correcto es discutir. Nueva temporada, martes 23 horas. Todos los domingos descubre los enigmas, realidades y secretos en El Pulso de la Fe. Domingo 16:30 horas. Proyecto 40. Ambiciosamente, y hay varias muestras de que el 40 lo intenta, va por otro nicho de mercado, ¿no? Está pensando en la inteligencia, está pensando en la sensibilidad, está pensando en el intercambio de opiniones con el público televidente. Es decir, esto que no necesariamente se ha hecho, que es emitir, impactar y luego no reciclar lo que emite la audiencia. Una vez más, la CETEC protagonizó manifestaciones violentas y condicionó la libertad de los retenidos. Una nueva jornada violenta se vivió en las calles de Chilpancingo, Guerrero. Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación y normalistas del Estado se enfrentaron con policías estatales. Exigían la liberación de 3 jóvenes detenidos, quienes fueron acusados de robar mercancía de un camión repartidor de refrescos. Eran alrededor de las 6 de la tarde cuando los inconformes arribaron a las instalaciones de la refresquera. Minutos después,
elementos estatales llegaron a la zona con equipo antimotín. Esto provocó el descontento de los manifestantes, quienes con el rostro cubierto arremetieron en contra de los uniformados con piedras y palos. En respuesta, los antimotines lanzaron gas lacrimógeno. A su partida, los maestros se llevaron por la fuerza a 2 empleados de la empresa refresquera. Los condujeron al campamento que la CETEC mantiene desde el pasado 8 de octubre en el Zócalo de Chilpancingo, bajo el pretexto de los jóvenes desaparecidos en Iguala. En tanto que los maestros reportaron la detención de una profesora, los manifestantes advirtieron que no dejarían ir a los detenidos hasta que sus compañeros fueran puestos en libertad. Por su parte, el gobierno del estado rechazó que haya intentado desalojar el campamento de los docentes. A través de un comunicado, informó que como resultado de estos hechos, 10 personas resultaron heridas. Entre ellos se encuentran 2 reporteros, 4 manifestantes y 4 policías estatales, uno de los cuales fue trasladado a un hospital al presentar quemaduras como consecuencia del estallido de una bomba molotov. Por último, señaló que la actual administración ha sido respetuosa de las manifestaciones y reiteró su llamado al diálogo. Durante la madrugada, la refresquera retiró la demanda contra los 3 normalistas y se llevó a cabo el intercambio de los jóvenes por las personas retenidas en el campamento de los docentes. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Yo me pregunto qué más tiene que suceder en Chilpancingo o qué más tiene que hacer la CETEC para que ya el gobierno federal le entre y diga ya basta, porque esto sí ya está llegando a niveles, no sé, como tal vez no ha muerto alguien, sí ha habido heridos y algunos con gravedad en algunos de estos enfrentamientos, pero ya esta idea de que empiecen a secuestrar gente para poder intercambiarlos por los detenidos. Pero ¿no te acuerdas que hace unas cuantas semanas a quienes secuestraron fueron a policías, claro, al subsecretario de Seguridad Pública, ¿no? Sí. Para canjearlo por otras personas vinculadas a los maestros que habían violado la ley. Aquí, pues, lo que estamos viendo hay que verlo con ojos distintos. Sí. O sea, no estamos viendo una situación normal, es decir, nuestra categoría de análisis establece que esto es una violación flagrante de la ley, que este es un claro ejemplo de un microcosmos de Estado fallido, sí, donde realmente no hay ley más que la ley de la selva, es Hobbes, ¿verdad?, revisando sobre el Estado de Derecho, porque detienen a 3 jóvenes normalistas que roban un vehículo de manera natural, como es el trabajo, los detiene la policía, se los lleva a la cárcel, los acusa, vendría un proceso, pero ni siquiera puede continuar el proceso porque secuestran empleados. Entonces llega la policía federal, y se enojan los maestros pues porque llegó la policía para ver qué es lo que estaba pasando con un delito de otro delito, ¿no? Sí. Primero un robo y luego se agravó porque era un secuestro, porque eso es lo que sucedió. Es un secuestro, empiezan estos golpes, estamos viendo la manera como se enfrentan a la policía, le dan un ángulo social. La policía no interviene. ¿Y por qué razón no interviene? Porque si interviene, lo que puede suceder es que se le dé otro motivo más a los maestros para que puedan seguir alimentando su movimiento. Aquí yo creo que la situación en Guerrero es tan compleja y está tan fuera de las manos de todos que se vive, yo digo, a la deriva, porque la Policía Federal no tiene instrucciones de intervenir, porque en el momento que intervenga va a haber un enfrentamiento. Y por supuesto que la Policía Federal va a doblegar. Y si la Policía Federal carga, porque lo que hemos visto ahora es que aguantan. Sí. O sea, no tienen instrucción de cargar, no es una posición ofensiva. Lo que están es una posición simplemente de contención. Y llaman refuerzos en el momento también en el que... A través de las redes sociales. ¿Qué es lo que está buscando la disidencia magisterial? Un muerto. O sea, tenemos que decirlo.
con todas sus palabras. Esto es lo que está buscando y eso es lo que no le está dando el gobierno federal. Muchas veces aquí se le critica y dice, es que no intervienen, es que no hacen esto, es que ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues lo que sucede es que no están cayendo en la provocación, porque lo que hay permanentemente en Chilpancingo, y hay que decir, no es todo el estado. Es Chilpancingo y en ocasiones es Acapulco, y no es todo Chilpancingo, es la zona céntrica. Hay que ubicar perfectamente las cosas, no es un estado incendiado, es una zona tomada por un grupo. Pero no está incendiada porque no se han tomado los pasos para retomar el control territorial. Porque si se restableciera el Estado de Derecho en los momentos actuales, lo que va a suceder es que les vas a dar ahora el muerto, los heridos, para darle una mayor vigencia al movimiento y que te alcance a llegar con mucho músculo para marzo, para mayo, cuando están las negociaciones salariales. Y en la antesala de las elecciones. Son presiones, que esa es la otra. Es de qué manera pueden descarrilar las elecciones. Mira, yo creo que lo que debería pasar, estoy pensando en términos de una estrategia de negociación, están usando al gobierno federal con esta amenaza de que no habrá elecciones. Yo creo que tiene que llegar un momento en donde el gobierno federal o el INE dice, ¿saben qué? Si se puede, hacemos elecciones. Si no se puede, no se puede. No se va a poder hacer en Chilpancingo, entonces no se puede hacer en Chilpancingo. Tiro sobre la mesa. Elecciones. Vienen elecciones, segundo domingo de junio. Se abren y se establece. No hay condiciones en más del 20% de las casillas, se anulan las elecciones. ¿Qué hipótesis? Va a ser la gran noticia del día electoral ese día en los medios y el día siguiente. Y al final, ¿qué es lo que va a suceder? Que patean las elecciones para adelante. Dicen, nos lo llevamos dentro de 6 meses, despresurizan el tema electoral, modificas de una manera radical la estrategia de tus adversarios políticos. ¿Y qué sucede? Pues lo que tú vas a decir es el lunes siguiente. Pues se los dije, no había condiciones, pero vas a seguir hablando de esto y aquí lo plantearemos durante 72 horas. Y después nada más. Se irá. No, y tal vez, a ver, pero si se asume desde este momento que va a ser casi imposible, porque yo creo que ya va a haber... No puedes entregar las elecciones ahorita. No, a ver, pero el INE casi puede declarar, probablemente en el siguiente mes, que simple y llanamente no han podido hacer los preparativos necesarios para poder llevar a cabo las elecciones. O sea, esto le queda un mes más, porque si el INE no toma los procedimientos necesarios que requieren para toda elección, ya van a poder decir, ¿saben qué? No lo podemos hacer. Y eso, ahí ya empieza la despresurización, si quieres tú, por lo menos en Chilpancingo y en la ciudad de Acapulco. Ahora, será una despresurización temporal. Claro. Porque al final la pregunta es, ¿y qué se puede hacer? No tengo la más mínima idea. No, yo sí sé. Nadie tiene... Yo sí sé, claro que sí. Creo que nadie tiene la mano dura como Ana María. Lo que hay que mandar es a la caballería. Bueno, es que no es tan sencillo. No es tan sencillo, Raimundo, pero también tienes que ir preparando el ámbito político, no solamente internamente aquí en México, sino en la comunidad internacional, porque imagínate declarar estado de sitio en este momento ante las acusaciones que se le está haciendo, por ejemplo, al ejército mexicano, de que participaron en el tema de los desaparecidos de Ayotzinapa. Etapas previas al estado de sitio. Y yo creo que lo que... son estados de excepción, son medidas de emergencia, es otra... Pero yo creo es otra ruta. Pero sí, la Constitución permite por lo menos medidas de excepción, pero tienes que irlo preparando, tienes que irlo, porque si no... Tienes que ir agotando instancias. Sí, porque si no, lo que va a suceder es que va a suceder una gran desgracia, en donde casi por responsabilidad nacional, o sea, el gobierno federal no puede ignorar lo que está pasando, porque a final de cuentas, el responsable de la seguridad... no saben cómo resolverlo porque les creció el monstruo. Pues sí, ellos son los que aquí, desde el gobierno federal,
impulsaron el crecimiento de la disidencia magisterial y no se dieron cuenta que lo que estaban construyendo era Frankenstein. Bueno, que además es como una de estas bacterias que entre más antídotos le metes, más crece. Y que finalmente está operando a partir de secuestros y que también las experiencias internacionales, como lo están comentando en estos momentos en redes sociales, habla de que sí la instauración de estados de sitio en Colombia con el tema de las FARC y viendo la guerrilla y viendo también lo que está ocurriendo en este momento con el modo de operar de la CETEG y la forma de hacer el intercambio de rehenes y demás, empezando en estos momentos por ciertos empleados, pero mira, entendiendo lo que esto puede generar. Mencionaste Colombia. A partir de lo que dicen en redes sociales. Hay que recordar que las FARC operaban en el 40%, eran dueñas del 40% del territorio colombiano y la entrada al país de las FARC... Ay, no seas tan exagerado, creo que era un 35%. Sí, la entrada al país de las FARC era a través de San Vicente del Caguán. Tú llegabas a esta comunidad y ahí se acababa el Estado colombiano y empezaba el Estado de las FARC. Y fue a través de este combate permanente. Claro, las FARC se vincularon con la guerrilla, entonces el contexto ya no fue de lucha social, sino fue de lucha contra el narcotráfico, sobre una narcoguerrilla. Cambiaron las FARC. No es el caso en Guerrero. Pero mira, lo que argumenta Alexia Barrios, que me parece una óptica muy interesante, dice, lo que está buscando la CETEC es que le den su zona de excepción, donde puedan manejarse. O sea, exactamente. Eso es lo que está haciendo la CETEC. Ayer una empresa tuvo que negociar con la CETEC para esta es la otra. Estamos hablando de una empresa privada. La empresa, y eso es lo público. Eso es lo que se ha hecho público, porque sabemos que el tema de control también se está viendo cómo están secuestrando, que sí, o sea, hay mucho más detrás de esto que lo que acaba de suceder el día de hoy en términos de cómo está la CETEC controlando y también el crimen organizado en otras partes, ¿no? Sí, ¿cuál es el proceso de negociación? La Policía Federal debe haber hablado con la refresquera y decirle, miren, la manera como lo podemos resolver sin que haya violencia es desístanse de la acusación. Y nosotros vamos a entregar a los muchachos. Entonces, esta es la negociación, ustedes ya no les finquen ninguna acusación por robo, es decir, perdónenles el delito para resolver otro delito que no es de ustedes. O sea, la empresa es perjudicada doblemente. Sí, claro. Lo que dice Alex Incómoda, por supuesto, lo que quiere la CETEG y lo que quiere la sección 22 es un estado de excepción en Oaxaca, Guerrero y Chiapas. O sea, que ellos... Lo que quiere, porque en realidad no es la CETEG, son los movimientos armados los que tienen un plan que le llaman la línea de la esperanza, que es construir un país indígena. No es la comunidad indígena lo que predomina en todos los estados. En Guerrero es 14-15%, Oaxaca es 35%, Chiapas es 26%. Ni siquiera creo que es eso, Raimundo. Yo creo que es tema de poder. O sea, es tema, un poco lo que hizo la FARC en su momento, en donde empujaron a Andrés Pastrana a que se sentara con él. Les vamos a dar ese espacio para que de ahí empecemos a negociar pues un proceso de paz, que fue lo que pasó. Entonces, ¿qué pasó en ese espacio, en esa zona de excepción? Que lo criticó mucho el presidente cuando fue presidente Uribe, pues que básicamente robaron, mataron, se armaron, o sea, lo usaron como su plataforma para poder llevar sus espacios o su beligerancia a otras partes. El expresidente Uribe, y dice Alex, bueno, y Uribe tenía razón. Bueno, era una narcoguerrilla, las FARC. O sea, no estamos, aunque hay algunas vinculaciones de movimientos armados con la delincuencia organizada en Guerrero, no es un asunto orgánico. No es lo mismo, corren por diferentes caminos. Tenemos que ir a un corte, Ana María. No nos hagas eso. 7 de la mañana con 42 minutos, vamos a un corte, regresamos con mucho más aquí al Primer Café. Para mí una televisión más inteligente sería una televisión en donde no existiera la censura, en donde no existiera limitaciones para presentar cosas inteligentes, porque precisamente lo que hace falta en los medios, pienso yo, es
incentivar la inteligencia, porque más bien lo que se trata de hacer, pienso, o lo que se hace en la mayoría de los medios es adormecer la inteligencia cuando no perturbarla, o cuando no la lanzan a caminos casi de abismo, en donde la gente ya no sabe pensar, en donde la gente ya no sabe ver, en donde la gente está inmersa en mundos que muchas veces ni forman parte de su realidad. Para vivir y entender la pasión del deporte hay que estar en donde nace el deporte. Ahora en Proyecto 40 usted y yo tendremos el mejor lugar disponible para disfrutar al máximo del universo deportivo. Ese lugar es El Otro Palco, donde se ve más allá de los resultados. No se lo pierda, su lugar ya está apartado. El Otro Palco, con Alfredo Domínguez Muro. Inicia este domingo, 22:45 horas. Proyecto 40. El Tribunal Electoral del Estado de México garantiza los principios de constitucionalidad y legalidad en territorio estatal. En la elección de diputados y ayuntamientos, al Tribunal Electoral del Estado de México le corresponde resolver las impugnaciones motivo del proceso electoral. Por eso cuenta con personal especializado en la materia y permanentemente es capacitado. Tu voto es importante y lo hacemos valer. Tribunal Electoral del Estado de México. Garantiza tus derechos. Pasan los años y la historia se repite. Pero no, lo que se repite son los errores. En cambio hay cosas que no solo se repiten, siguen siendo lo mismo. Nos dicen que la economía va mejor. Pero a ti, ¿por qué no te alcanza? También nos dicen que la seguridad es un hecho. Pero ¿por qué nos faltan 22,000? En el PRD somos muy conscientes de lo que no funciona en México. Por eso, tu voz es nuestra voz. Mientras los partidos tradicionales nos ignoran, en los gobiernos de Movimiento Ciudadano, nosotros decidimos en qué obras se invierten nuestros impuestos. Votamos para decidir si sus presidentes municipales merecen seguir en el cargo o se van. Y participamos en las decisiones que se toman en los ayuntamientos. Votamos, aprobamos y hasta presentamos propuestas de reglamento. Ya demostramos que no somos lo mismo. Movimiento Ciudadano. La conexión a Central está en tus manos. Entra a la tienda en línea y busca nuestra aplicación. Escribe Revista Central y descárgala. Toca la aplicación e instala. Al descargar nuestra app, tú puedes vivir la experiencia Central en línea, donde encontrarás contenido multimedia exclusivo. Con nuestra app, estés donde estés, Central está contigo. Descárgala ya. Una televisión inteligente es abocada a absorber lo que es la cultura de donde es, de su región, de su zona, la cultura en todo lo que vale, y plasmarla, lanzarla, darla a su público, al pueblo, para que entonces tanto forme como informe y no deforme, ¿no? En el Senado de la República continúa el análisis de la Ley General de Transparencia. En días pasados, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, el IFAI, entregó al Senado de la República 10 puntos que deben considerarse dentro del proceso de análisis de la Ley General de Transparencia que se discute en la Cámara Alta. Entre estos puntos destacan precisar los conceptos y las causales de reserva por seguridad nacional y estabilidad financiera, económica o monetaria, presentar denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, publicar el nombre de las personas que han recibido cancelaciones y condiciones de un crédito fiscal en materia tributaria. El 7 de febrero de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la reforma en materia de transparencia. El Senado de la República y organizaciones de la sociedad civil desarrollaron una iniciativa de Ley General de Transparencia, la cual busca ampliar la protección al derecho de acceso a la información.
Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Bueno, ese es uno de los temas, es un tema importante, muy importante. Es una reforma democrática de segunda generación, la transparencia. Y tal vez no le hemos puesto la atención necesaria porque estamos hablando mucho de la CTE, Guerrero, Oaxaca, secuestros y todo lo demás. Entonces, por eso le agradecemos a la senadora Arely Gómez de acompañarnos esta mañana para hablarnos, ponernos al tanto de este tema. ¿Cómo está, senadora? Muy buenos días. Muy buenos días, te saludo a Ana María, Juan Pablo, Raimundo y al auditorio que nos escucha. Senadora, ha habido expresiones de preocupación. ¿Cómo va esta reforma? ¿Por qué? ¿Qué partes específicas de lo que se está discutiendo en este momento está incomodando a alguno de los activistas y las activistas que tienen que ver con la transparencia? Mira, ahorita el tema como está es, primero, hemos estado trabajando únicamente el grupo redactor que está integrado por senadores de la República, el senador Pablo Escudero, Alejandro Encinas, Laura Rojas, Marcela Torres, Angélica de la Peña, Zoé Robledo, que son senadores de distintos grupos parlamentarios. Esta iniciativa inicia en un trabajo conjunto de senadores de la República y organizaciones de la sociedad civil. Se llega a final término de la iniciativa, se pasa a revisión de 17 expertos de alta trayectoria en el tema de transparencia y protección de datos personales para recibir opiniones. Ahí va sufriendo modificaciones la iniciativa inicial, como es lógica. Se presenta en el Senado de la República, en el Pleno, en diciembre de 2014. Posteriormente de eso, en enero, empezamos, ya presentada, ya estando en la Gaceta, a recibir opiniones de distintos actores, que son en realidad los sujetos obligados. Como tú sabes, es una iniciativa que amplía el número de sujetos obligados en una dimensión muy grande, porque ya no solo es para la Administración Pública Federal, sino va para todos los organismos autónomos, va para los 3 niveles de gobierno, para los fideicomisos, para los partidos políticos, para los 3 poderes de la Unión. Es una iniciativa que viene de una reforma constitucional y del artículo 6º de gran calado. Entonces, los sujetos obligados, te puedo decir, Comisión de Derechos Humanos, UNAM, Banco de México, en fin, nos empiezan a hacer llegar sus preocupaciones. Esto es común en el trabajo legislativo, esto no es ajeno al trabajo legislativo, así se da, y más en esta legislatura, que en esta legislatura hemos adoptado por lo que es un parlamento abierto, que es estar en contacto con la ciudadanía para recibir sus comentarios. También el IFAI nos remite sus comentarios, la COMAIF, que es la organización de todos los organismos garantes de los estados. La iniciativa empieza a sufrir modificaciones, pero sin que llegue a ser todavía un predictamen, un dictamen y menos ni un predictamen. Simplemente se va valorando entre los redactores, los senadores redactores. Aún no está en comisiones para ser discutida. Estamos entre nosotros, de distintos grupos parlamentarios, que tratando de ver y tratando de llegar a los mayores consensos, escuchando a quienes nos han hecho llegar sus comentarios. Senadora. Ahora bien, las organizaciones de la sociedad se han también alarmado o se han preocupado por algunos cambios que puede sufrir la iniciativa. Aún no lo ha sufrido porque no hay dictamen, pero algunos están alarmados. ¿Cómo estamos al día de hoy? Estamos a punto de tener ya un dictamen, probablemente la próxima semana,
un dictamen y empezar a trabajar en comisiones. Ya aquí ya estarán todos los senadores que integran las comisiones. Estaremos trabajando como es común en el Senado de la República después de haber recibido opiniones y comentarios. Senadora. ¿Y qué es lo que está pasando? Tenemos temas encorchetados que después de un mes y medio no hemos podido sacar adelante. Entonces, aquí qué es lo que pasará, como ocurre en la técnica legislativa, se harán reservas. Senadora, porque ¿te ya puedo tampoco... interrumpir? Senadora. No, disculpa. Te puedo interrumpir, te saluda Raimundo Rivapalacio. Hola Raimundo, gusto saludarte. Oye, es que me quiero detener en lo que tú dices, que ha habido algunas críticas. Las críticas son muy profundas, porque las críticas hablan de una regresión en el tema de la transparencia. Tú dices, bueno, todavía está discutiendo, no hay ni siquiera un predictamen, pero sí hay algunas propuestas que yo me sumaría a esta parte de las críticas y de las alertas, que es realmente ustedes son los que van a decidir al final de cuentas, porque son los únicos que pueden legislar. Pero, por ejemplo, este señalamiento, esta propuesta de reservar toda la información bajo el criterio de que pongan en peligro la estabilidad económica y financiera. Y bueno, lo que hemos visto en el reciente pasado es que, por ejemplo, se reserva información de obra pública en las ciudades. Entonces, por ejemplo, esta gran obra en la Ciudad de México de los segundos pisos, pues decidieron reservarla el gobierno del Distrito Federal por 12 años. Precisamente la ley de transparencia en temas de obra pública es absolutamente abierta, no únicamente para que se pueda revisar a nivel de medios de comunicación, sino también para que se pueda ver cómo fue el proceso de licitación. También hay otro de los puntos que trae esta ley de transparencia que, por ejemplo, dice que no por ningún motivo se podrían dar a conocer expedientes de investigaciones como los casos de Iguala con los normalistas de Ayotzinapa o los casos de Tlatlaya en el Estado de México. Y yo me pregunto, bueno, ¿esto también tiene que ver con seguridad nacional? O sea, tampoco podemos conocer los expedientes para que cada experto pueda hacer, bueno, que experto y un ciudadano común y corriente pueda ver qué se hizo, cómo se hizo, pueda tener mucho más información. O sea, este tipo de temas, y lo saco porque no sé quién va a decidir que ese es un tema de seguridad nacional, que una obra pública no se va a conocer durante 25 años, lo cual, perdóname por utilizar este calificativo, pero me parece aberrante que eso pudiera suceder, Ari. Raimundo, mira, primero que nada, reitero a ti y a quienes escuches que esta ley no es una regresión, ni será una regresión. Nosotros, el Senado de la República, y en particular el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Verde, estamos comprometidos a la transparencia. Tenemos un marco constitucional que nosotros mismos en esta legislatura aprobamos. Aprobamos debido a una propuesta de iniciativa que mandó el presidente Enrique Peña Nieto antes, cuando era aún presidente electo, y que nosotros como Partido Revolucionario Institucional y Verde nos hicimos cargo de ella. Ahí tenemos el marco constitucional. No podemos ir más atrás de lo que marca la Constitución. En cuanto el tema de reserva de información, por ejemplo, en el caso que señalas de obra pública y de que algunos estados la reservan por muchísimos años y en fin, te comento lo siguiente. Al ser una ley general, primero, va a poner el piso mínimo en el cual todos los organismos garantes de los estados deben de cumplir. Entonces, si la ley señala como periodo de reserva, la ley general, un plazo, ningún estado de la República podrá ir más atrás. Actualmente los estados manejaban sus leyes de transparencias y sus órganos garantes a libre albedrío. Senadora. Por ejemplo, había órganos garantes integrados por una sola persona que dependía del Ejecutivo Estatal. Ahora hay mínimos y máximos. Fíjate, se nos acaba el tiempo, pero mira, ¿te parece bien que una vez que esté la ley te invitamos aquí a platicar sobre los detalles al estudio?
Me encantaría, y te quiero comentar que el periodo de reserva se reduce de 12 años a 5 años. Entonces ya tampoco ningún estado podrá hacer lo anterior. Pero con todo gusto platico con ustedes, para mí será un privilegio. Gracias, senadora. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Gracias. Y se nos acabó el tiempo. Vamos, hasta luego, bye, pórtense bonito, Raimundo, pórtate bonito. Siempre. Industria automotriz, ¿cómo se comportará este año y cuáles son las tendencias? ¿Es cierto que esta industria ya comenzó a tener la misma importancia que el petróleo para territorio nacional? Jorge Vallejo, director de Relaciones Institucionales de Nissan, nos platica. La industria automotriz está en niveles de importancia como el petróleo. Platícanos de esto. De la industria automotriz hay que entender lo que es un sector altamente dinámico. ¿Y qué implica el ser altamente dinámico? Pues que tiene un cascadeo o una interacción con diversos sectores de la cadena de valor, como puede ser incluso petrolero, energético, la proveeduría, la cadena de valor de proveeduría que obviamente implica esto. ¿Qué haría falta o cuál sería la responsabilidad por parte del gobierno para que la industria automotriz siga creciendo a estos niveles? Se está permitiendo y dando herramientas a la industria automotriz para que mantenga este dinamismo, para que siga creciendo, para que siga surgiendo, a grado tal de que ya pasamos de ser el 8º productor al 7º productor de vehículos, 4º exportador. Se está trabajando, hoy estamos viendo el tema de la importación de autos usados que está en todos los medios y que también estamos recibiendo un gran soporte de la Secretaría de Hacienda, del Servicio de Administración Tributaria, realmente fuerte. Para acotar este tipo de Claro, porque obviamente tenemos que frenar la importación de los autos usados si es que realmente queremos mantener este dinamismo de la industria. Se habla que incluso se podría duplicar las ventas, por lo menos en territorio nacional. Estamos, yo creo que 900,000 unidades por debajo de lo que es la fortaleza del mercado doméstico. Muy fácil poder identificar también en la economía de un país viendo el mercado automotor que mantiene. Obviamente, mientras más movilidad va teniendo el mercado de automotriz, bueno, pues obviamente el consumidor va teniendo más dinamismo en su capacidad de tomar decisiones y tomar elecciones. En concreto, es una realidad que industrias como la automotriz está siendo por demás importante para la economía mexicana. De ahí que sería bueno ver mayores beneficios que sigan consolidando la importancia en territorio para este gremio.